Estados Unidos nunca ha hablado un solo idioma. Pero no todos los idiomas han sido bien recibidos. This is a country where we speak English, not Spanish. Durante generaciones, niños hispanohablantes fueron castigados por hablar su lengua materna en la escuela. Hoy en día, recursos en español han sido eliminados de los sitios web del gobierno. Y ahora, hablar español o incluso tener algún tipo de acento puede ser motivo suficiente para ser detenido por agentes de inmigración. I'm from this country. You know what, sir? Now talking to you, hearing that you have an accent, I have reason to believe that you are not born of this country. So you just raised an accent? What country are you from? Entonces, ¿por qué en un país formado por inmigrantes y distintos idiomas, hablar español ha sido tantas veces considerado algo que no pertenece? Desde sus inicios, Estados Unidos nunca fue una nación en la que solo se hablara inglés. Cuando se introdujo la Constitución en 1787, se tradujo al alemán y al holandés para que los inmigrantes pudieran comprender el nuevo gobierno al que se unían. En Ellis Island, traductores que hablaban varios idiomas ayudaban a los recién llegados a tramitar su entrada al país. Por generaciones, la comunicación multilingüe no fue tan controvertida, pero a comienzos del siglo XX, los prejuicios comenzaron a agravar esas divisiones. A principios de los 1900, la segregación marcó gran parte de la vida en Estados Unidos. En muchos estados, la ley exigía que los estudiantes negros y blancos asistieran a escuelas separadas. En teoría, esas leyes no se aplicaban a los mexicoamericanos, pero en práctica, muchos eran segregados de todos modos. Un lugar donde esto sucedía era en la pequeña ciudad de Marfa, en el oeste de Texas. De 1909 a 1965, los niños mexicoamericanos asistieron a una pequeña escuela de adobe llamada Blackwell School. El español no solo era desalentado, sino que estaba prohibido. Era la primera vez que había ido en mi casa y tenía 5 años. No hablaba inglés. Me mandaron a la escuela y cambió mi vida. Exalumnos cuentan que si eran descubiertos hablando español, incluso durante el recreo, podrían ser castigados. A algunos los encerraban en armarios, a otros los golpeaban. Los profesores incluso organizaban funerales falsos, en los que los alumnos enterraban palabras en español y prometían no volver a hablarlas. One of the students said, this is not going to stop me from speaking Spanish. She was overheard by a teacher. She was marched into the office, to the principal's office, and they used what they call the paddle on her. We learned from that day on we were not to speak Spanish in school. Escuelas como Blackwell existían en todo el suroriente del país. El objetivo no era la educación, sino la asimilación. Muchos padres latinos, con la esperanza de proteger a sus hijos, dejaron de hablar español en casa. Generaciones enteras crecieron desconectadas de la lengua materna de sus familias y, en ocasiones, de parte de su cultura e identidad. En la década de 1960, existía discriminación similar en Los Ángeles, donde se prohibía a los alumnos hablar español, una de las injusticias que contribuyó a desencadenar las protestas estudiantiles de 1968, en el este de Los Ángeles. We want some action, sir. I mean, really. No, we're going to be united. We're going to fight for what we're going to get. That's it. Para la década de los 90, el debate sobre el español en las aulas se reavivó una vez más. En California, los votantes aprobaron la Proposición 227, que puso fin a la mayoría de los programas bilingües. It's a sink or swim kind of policy, which some survive, but others are kept down below. Durante casi 2 décadas, la educación exclusivamente en inglés definió la manera en que millones de estudiantes aprendían en varios estados. No fue hasta el 2016, con la Proposición 58, que se restableció la educación bilingüe en California, permitiendo a las escuelas apoyar las lenguas maternas de los estudiantes. Según los estudios, esto acelera el aprendizaje de inglés. Hoy en día, los programas de inmersión dual son muy deseados por los padres de todos los orígenes, que reconocen las ventajas reales de que sus hijos se conviertan en bilingües. I like it because she can have more opportunities, so she can open doors for her in her life.
Pero la tensión en torno al español está aumentando de nuevo. A las pocas horas de la toma de posesión del presidente Donald Trump, la administración eliminó la versión en español del sitio web de la Casa Blanca, rechazando una larga tradición de hacer accesible al público información clave. Unos meses más tarde, Trump firmó una orden ejecutiva que designó el inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos, trazando una línea clara sobre las voces que el gobierno valora. La línea se hizo aún más pronunciada en septiembre del 2025, cuando la Corte Suprema permitió a los agentes de ICE considerar legalmente la apariencia, el acento o el idioma a la hora de decidir a quién detener. Una norma que puede afectar tanto a los inmigrantes como a los ciudadanos estadounidenses. Y ya le estoy diciendo, yo nací aquí, soy ciudadano americano, tengo mi pasaporte. Su caso acaparó la atención del país. Un ciudadano detenido porque parece mexicano y porque habla español. Pero el español ha formado parte de esta tierra desde mucho antes de que Estados Unidos fuera siquiera un país. Y hoy, alrededor de 45 millones de personas lo hablan en casa, convirtiéndonos en una de las poblaciones hispanohablantes más grandes del mundo. Es un idioma que ha formado comunidades y a la cultura y economía de Estados Unidos. Borrarlo no solamente borraría palabras, borraría a millones de personas que lo hablan y que hacen de este país lo que siempre ha sido, una nación de muchas culturas e idiomas. Solo porque estamos aquí en Estados Unidos no quiere decir que debemos perder nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra historia, etc. De hecho, es al revés. Deberíamos estar orgullosos de nuestras raíces y pasar eso a las próximas generaciones.